Muy buenas noches, compañeros de la UNAD. Mi nombre es Mauricio Andrés Herrera. Pertenezco al curso de electrónica de potencia. Esta es nuestra fase final, la presentación y sustentación del circuito que se presentará, valga la redundancia, como material argumentativo que se adquirió conocimiento de la fase final. Obviamente este circuito hemos venido trabajándolo durante todo el curso y finalmente vamos a ver plasmado no solo la parte técnica ni teórica, sino la parte del conocimiento respecto a lo que hemos adquirido durante el transcurso de este curso. Entonces, finalmente lo que se nos pedía en la guía era simular o tratar de montar un circuito que tuviera las siguientes características: que fuera un circuito conversor de C a C diseñado que debería satisfacer las siguientes especificaciones: un voltaje de directo de corriente directa, perdón, de entrada que podría ser de 12 o 24 voltios, y que finalmente la salida tenía que ser un voltaje de corriente alterna, ¿sí? De corriente alterna de 120 voltios a 60 Hz, ¿sí? La frecuencia de 60 Hz, con un transformador elevador, ¿sí? La potencia de salida era de 100 a 1000 watts. Cada participante debe realizar la sustentación del proyecto a través de un video subido a la página de internet de YouTube, donde se debe evidenciar la simulación del circuito conversor de C a C con la parte que vimos de la, la parte que vimos de modulación de ancho de banda. ¿Listo? Eh, entonces voy a mostrarles mi plano del circuito, ¿sí? En esta parte tengo la batería de 24 voltios, ¿sí? Tengo un switch, pues, que obviamente me va a cortar la corriente, ¿sí? Me va a permitir el paso o no de la corriente a través de este hilo conductor. Tengo un voltímetro que efectivamente me va a corroborar que esta batería me está entregando 24 voltios. Tengo los transistores, utilicé unos transistores prácticamente genéricos que tenía el Proteus para poder implementarlo en el circuito. Adicional, unos capacitores de 22 nanofaradios, de 100 nanofaradios y una resistencia de 330 ohmios. ¿Listo? Claramente aquí está el transformador, que dentro de las características que nos decían tenía que ser un transformador elevador, ¿sí? Porque también hay otros tipos de transformadores, ¿sí? Hay transformadores elevadores, hay transformadores reductores, ¿sí? Y para este ejercicio como tal nos piden un transformador elevador. Claramente el circuito funciona con los transistores, cuya función es precisamente rectificar, ondular o amplificar más bien la onda o la señal que les ingresa, ¿sí? La parte de la entrada, y entregar otro tipo de señal, puede ser amplificada, reducida o rectificada, ¿ya? Que en la parte de electrónica, como estudiantes de eh, que vemos este tipo de cursos, sabemos muy bien de qué se trata, ¿sí? Porque lo hemos hecho en laboratorio. Entonces aquí tenemos el transformador, tenemos nuevamente una bombilla que quise pues colocar aquí para simular que efectivamente cuando esto entregara los 120 voltios AC, ella encendiera, y el switch de emergencia. ¿Listo? Y esto aquí es otro voltímetro de corriente alterna que finalmente me va a decir qué voltaje me está entregando estos dos hilos o estas dos salidas del transformador, ¿ya? Entonces, pues eh, aquí hice unas especificaciones. En el circuito se cumplen los parámetros establecidos. Se estableció una relación entre las baterías de entrada, 24 voltios de C, y los demás componentes para obtener como resultado los valores solicitados de 120 voltios en AC.
Adicional, se hizo la debida conexión entre los transistores amplificadores, que son los que rectifican las ondas obtenidas de la fuente, y lo que ocurre en el circuito. Además, también contamos con el transformador elevador, que nos permitirá obtener la onda solicitada, el voltaje que se pide, claramente a la frecuencia también. Quisiera hacer una acotación leve, yo sé que es un poco pues indiscreta, pero precisamente en este circuito tuve un problemita. Este es el Proteus, valga la redundancia, el Proteus. Lo manejé en el Proteus 886, ¿sí? Hice el montaje del circuito y en el Proteus traté de simular lo que les había comentado, pues según los cálculos de mis compañeros y lo que hemos trabajado durante el curso, ¿sí? Entonces fue algo dispendioso. Y finalmente aquí está la simulación, pero con un pequeño inconveniente, que este corriente, que es lo que nos va a entregar los 120 voltios, es progresivo, ¿sí? La verdad estuve revisando las conexiones, todo, pero efectivamente no los bota de una, sino que él va progresivamente hasta que finalmente los alcanza. Voy a tratar de simularlo hasta donde más se pueda para que lo puedan revisar, ¿sí? Lo puedan verificar que el circuito funciona. Entonces demora un poco y si lo ven, él progresivamente va aumentando el voltaje de salida. Aquí están los transistores, aquí están los dos transistores, ¿sí? Que obviamente van a estar unidos a la fuente de este lado, que es DC, y acá está el voltaje de salida. Como les digo, progresivamente él va aumentando. Demora mucho, la verdad demora mucho en alcanzar los 120 voltios, pero prácticamente este es el esquema que les comentaba del circuito. Esta es la bombilla que cuando alcance los 120 voltios debería encender, y aquí está un switch de emergencia por si alguna cosa sucede o algo tiene que colocarse allí. Acá hay otro switch también, ¿sí? Que también está permitiendo el paso de corriente hasta ese sentido. Y finalmente el transformador que les comentaba, ya poco a poco va subiendo. ¿Listo? La conexión de polo a tierra y el eh, verificador de señal, más bien, ¿sí? Que me va a graficar la onda, ¿sí? El osciloscopio. Entonces, aquí está mi circuito. Agradezco pues por su atención y muchas gracias.